Esta conferencia Realizó también comenzará a grabarse. trabajos de planificación climática urbana para el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Trabaja en el sector público a nivel nacional y también estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Lourdes es docente universitaria, su trabajo se vincula con la mitigación al cambio climático, el efecto y el inventario de gases de efecto invernadero, particularmente del sector agropecuario y forestal. Y Jazmín Rocco Pedrazi trabaja en FARN y su trabajo se vincula con la política climática en espacios internacionales de negociaciones de cambio climático en el marco de las Naciones Unidas y el G20. Y les cuento que las tres tienen formación de grado en la UBA y distintas especializaciones. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que hayan decidido participar en este espacio y les cedo la palabra y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mientras vamos poniendo la presentación, les quería agradecer al espacio del Premio Conciencia y al Grupo SODE por la invitación. Nosotras somos las fundadoras de Hablemos por el Cambio Climático y nuestra idea con esta iniciativa fue comunicar sobre lo que nosotras consideramos el problema más relevante que enfrenta la humanidad a la fecha. Siguiente slide, Lu. Bueno. Un poco para darles la bienvenida, les quería agradecer por conectarse a esta hora. Espero que estén todos bien y llevando lo mejor posible la cuarentena. Y les agradecemos también el interés en la temática del cambio climático. Y esperamos que esta serie de webinarios sean de su interés y por favor no duden en consultarnos cualquier tema que desean que profundicemos o cualquier duda que quede. Lu, ¿vas dos para atrás, porfa? La siguiente, porque importa el cambio climático. Arranquemos por ahí. Súper, gracias. Les pedimos disculpas si hay alguna descoordinación con las slides. Todos saben cómo viene funcionando la cuarentena, las conexiones de internet, entonces les pido disculpas por antemano y en todo caso les agradecemos por la paciencia. Bueno, para iniciar, uno de los primeros puntos que queríamos destacar era la interconexión entre cambio climático y sostenibilidad. En general, en el mundo empresarial y el sector privado se habla mucho de la sostenibilidad, pero el cambio climático se lo ve como algo más lejano, como algo a veces que está empezando a pasar, pero es más preocupación tal vez de las generaciones futuras o demás. Me pareció súper interesante las respuestas que fueron dando, están realmente muy acercadas y muy certeras a lo que realmente vamos a hablar, pero justamente la idea de nuestro webinario inicial es profundizar un poquito y entrar mayor en detalle sobre el impacto del cambio climático en el sector privado en los siguientes webinarios. Retomando el tema de la sostenibilidad, nosotros consideramos que la sostenibilidad aplicada en todos los ámbitos de la vida, lo económico, lo social, lo ambiental, representa uno de los mejores caminos, si no el más adecuado, para superar exitosamente el desafío global e intergeneracional que nos plantea el cambio climático. Esta problemática va a requerir la participación y el involucramiento de todos para alcanzar soluciones exitosas y que nos permitan continuar con la vida en la Tierra tal como la conocemos al día de hoy. Requieren soluciones innovadoras, colaborativas, que permitan replantearnos la relación que tenemos hoy en día con la naturaleza, con los recursos naturales y entre los hombres y mujeres. Aquellos actores realmente que se atrevan a liderar este proceso van a tener la oportunidad de pararse en lugares de mayor competitividad y poder aprovechar las oportunidades que esperemos que brinden en un mundo de mañana distinto, donde los consumidores sean cada vez más conscientes, responsables, donde las inversiones promuevan un mundo y una economía resiliente y baja en carbono, donde se tengan en cuenta no solo los impactos de las generaciones presentes, sino también las generaciones futuras. Siguiente.
Como todos saben, o al menos espero que todos sepan, si no se los cuento ahora, la Tierra está recubierta por una delgada capa de gases que conforman la atmósfera. La atmósfera tiene una vital relevancia para nuestra vida, ya que la composición de la misma está en un delicado balance de gases que permite la existencia del efecto invernadero. Como ven acá en la diapositiva, la atmósfera lo que justamente hace es un efecto natural que captura los gases, la radiación de la atmósfera, la radiación infrarroja de la Tierra, y la mantiene dentro de la atmósfera, permitiendo que la temperatura media global sea de 14 grados en vez de menos 18. El cambio climático se debe principalmente a la alteración y consiguiente aumento de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero, es decir, estos gases que permiten mantener la temperatura en la Tierra por encima de los niveles naturales debido directa o indirectamente a la actividad humana. Siguiente. Justamente la actividad humana, y a partir en particular de la revolución industrial, viene provocando que nuestras actividades socioeconómicas vayan emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera, produciendo un desbalance de la concentración, y lo cual deriva en una exacerbación del efecto invernadero. Lo que la atmósfera inicialmente permitía mantener una cierta temperatura que era válida o permitía la vida en la Tierra, cada vez más va produciendo un aumento de la temperatura. Lo que, como pueden ver en este gráfico, se ve la temperatura media global de 1880, es decir, más o menos desde cuando inició la revolución industrial, al presente. Y como pueden ver, si bien hay ciertas variaciones interanuales, lo cual marca el invierno y el verano, la temperatura ha ido consistentemente subiendo, y en tan solo 136 años de historia, la temperatura media global aumentó 1,2 grados. Parece un cambio muy chiquitito, pero como van a profundizar adelante mis compañeras, cada décima de grado extra cuenta, y mucho. Siguiente, por favor, Lu. Como venimos viendo, los gases de efecto invernadero han ido aumentando desde la revolución industrial. En 1958 se empezaron a medir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, en el observatorio de Mauna Loa en Hawái. Se miden ahí justamente porque tiene muy poca interacción con el resto de las ciudades y demás, y es uno de los puntos más confiables para poder hacer mediciones de las concentraciones. Keeling, un investigador de este observatorio, descubrió que las concentraciones interanuales, es decir, dentro de un año, variaban debido a los ciclos de crecimiento y muerte de las plantas. Como todos saben, las plantas capturan dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Sin embargo, también observó que estas concentraciones, más allá de que tenían variaciones dentro del año, iban consistentemente subiendo con el paso de los años. En honor al descubrimiento de este científico, se crea lo que se llama los gráficos de curva de Keeling, que es lo que pueden ver, y este tipo de gráfico muestra las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, y al día de hoy se utilizan como un parámetro del estado de nuestra atmósfera. A continuación, les voy a mostrar un videíto. Lu, porfi, me pones el video, donde vamos a poder ver la curva de Keeling, y van a ver que este video se remonta primero a la revolución industrial, e incluso va más allá en el tiempo, se remonta a 800.000 años antes, y donde van a poder observar el crecimiento exponencial de las emisiones en este periodo. Van a ver que en 1979, por ejemplo, la concentración era aproximadamente 336 partes por millón, es la unidad de medición de la concentración. En 1989 fue la última vez que se registró una medición cercana a las 350 ppm, y como vieron recién, en 2013 se superó por primera vez las 400 partes por millón. Lo que quiero que realmente observen es como nunca en la historia de la Tierra se habían superado las 300 partes por millón hasta la revolución industrial. Y aún el día de hoy, en contexto de pandemia, lo que les quiero contar es que las emisiones siguen en aumento. En diciembre de 2019 se midió una concentración promedio de 411 partes por millón. Y el mes pasado, en abril, esa concentración había llegado a 416. Volviendo a la presentación,
lo que ahora les voy a empezar a entrar a contar es un poco el marco regulatorio, el marco internacional en el cual toda esta problemática de cambio climático, en la siguiente slide, gracias Luisa, se empieza a regular y a negociar entre los estados, ya que es una problemática global desde 1992. A nivel internacional, la lucha contra el cambio climático se da y se negocia entre estados en el Foro Multilateral de las Naciones Unidas. La Convención Marco de las Naciones Unidas surge a partir de la segunda cumbre de la Tierra que tuvo lugar en 1992 en Río de Janeiro y es una de las 3 convenciones que surgen de esa cumbre. El objetivo último de la Convención de Cambio Climático es lograr la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero a un nivel que impida la interferencia antropogénea peligrosa del sistema climático. Esta definición suena súper compleja y súper vaga, tal vez, porque ¿qué es una interferencia peligrosa? ¿Cuál es el nivel adecuado? Con el paso de los años se fueron definiendo o acotando un poco más esos conceptos y se fue negociando entre estados y se llegó al protocolo de Kioto. La convención inicialmente lo que había establecido era obligaciones de acción y de provisión de financiamiento, en primer lugar para los países desarrollados y de reporte y de acción para los países en desarrollo, o sea, en función de la responsabilidad histórica que han tenido los países desarrollados en este aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero. En 1997, como les mencionaba antes, se firma el protocolo de Kioto para reforzar la acción y la lucha contra el cambio climático. Este protocolo incrementa las obligaciones de los países desarrollados y se les establece una meta cuantificada de reducción, es decir, tienen que mitigar lo suficiente para alcanzar un número concreto de reducciones. Sin embargo, este protocolo no fue muy exitoso y fue recién adoptado en 2005, o sea, tardó casi 10 años en entrar en vigor, y cuando lo hizo sin uno de los mayores emisores. Estados Unidos no formó parte del protocolo de Kioto. El último punto relevante que quiero resaltar sobre el protocolo de Kioto fue que en este marco se creó el mercado de carbono para la compra y venta de reducciones entre los países desarrollados y el mecanismo de desarrollo limpio para los países en desarrollo. Desarrollaremos un poquito más de esto en otros webinarios, pero el primer punto que me gustaría que se lleven sobre todo esto, ya que el mercado de carbono se abra un montón, fue que lamentablemente este mercado y estos mecanismos de mercado no funcionaron adecuadamente y hasta produjeron un efecto contrario. Generaron un incentivo perverso que terminó promoviendo que las emisiones aún siguieran aumentando y no se redujeran en la medida que se estaba esperando. Siguiente, Lu. Es por ello que se siguió negociando y los estados buscaron alcanzar un acuerdo más ambicioso y global. Finalmente, luego de años de arduas negociaciones, en diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París. Y este acuerdo es considerado por muchos como el primer acuerdo verdaderamente global, ya que cuando entró en vigor en 2016 había sido ratificado por 175 países de los 196 países que son parte de la convención. Hay alguien que tiene el micrófono desbloqueado. Fíjense, porfa, de mutearlo, ya que escucho un ruidito de fondo. Muchas gracias. El acuerdo establece el objetivo global de reforzar la respuesta mundial frente a la amenaza que representa el cambio climático, y lo que plantea es limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para limitarlo a un 1.5 respecto a los niveles preindustriales. Recuerden que, como les comenté anteriormente, ya vamos acumulado un 1.2, por lo cual no tenemos mucho margen. Además, establece la obligación para que todos los países presenten las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es decir, estas contribuciones son los esfuerzos que los países se comprometen a llevar a cabo para luchar contra el cambio climático, ya sea reduciendo las emisiones, aumentando los sumideros o adaptándose a los impactos producidos. A continuación, Luli va a entrar un poquito más en detalle, por lo cual yo lo paso un poquito por arriba, pero esos son los objetivos del Acuerdo de París. Por último, recuerdo, el Acuerdo de París es sustancial y lo trajimos a colación, ya que es la primera vez en el marco internacional que figura o aparece explícitamente menciones a los aportes y las acciones que pueden llevar adelante otros actores no estatales,
ya sea de gobiernos subnacionales o del sector privado o los organismos de la sociedad civil o organismos no gubernamentales. Siguiente, Lu. Y por último, antes de pasar un breve espacio de preguntas para conversar o ver sus comentarios, me gustaría comentar el contexto nacional de la política climática. La Argentina ratificó la Convención en 1993, el Protocolo de Kioto en el 2001 y el Acuerdo de París en el 2016. En ese año mismo también presentó su contribución determinada a nivel nacional, la cual establece una meta de no exceder las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030. Esto significa que a 2030 el país deberá tener una emisión menor a 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y esta última parte, no voy a entrar en mucho detalle, sino que es la unidad de medida que agrupa todos los gases de efecto invernadero. Por eso se le llama dióxido de carbono equivalente. Para llegar a esta meta se han venido desarrollando los planes de acciones sectoriales a nivel nacional, los cuales incluyen acciones sectoriales que se llevarán adelante para cumplir con la meta planteada. Y en el último diciembre se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la cual permitirá formalizar o institucionalizar la planificación climática que ya se venía dando para evitar que no dependa de los cambios de gobierno, sino que podamos tener una planificación a largo plazo como requiere la problemática del cambio climático. La ley, para ir cerrando, formaliza la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático como un espacio intersectorial y transversal de diseño de políticas públicas, coherentes, consensuadas y con una mirada estratégica para reducir las emisiones y para adaptarnos a los impactos esperados. Además, la ley crea un consejo asesor externo y se establece el mandato de elaborar planes subnacionales de respuesta y el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, el cual deberá actualizarse cada 5 años. Siguiente, Lu. Bueno, ahora antes de pasar la palabra a Lu, les dejamos algunos minutos disponibles para responder preguntas, comentarios y todo lo que necesitan que evacuemos sobre la primera parte. Gracias. El repaso histórico sobre el tema y también la mención a las metas cuantificables que existen para poder medir este concepto tan abstracto del cambio climático. En el chat no hay preguntas, pero si querés, a mí me gustaría, mira, acá Erika Papadopoulos hace una pregunta y es si consideran que en Argentina se cumple o intenta cumplir con NDC. La NDC, perdón, no les dije, pero gracias. La NDC es la sigla con la cual se conocen las contribuciones nacionalmente determinadas. Es la sigla en inglés, es Nationally Determined Contribution. Sí, la verdad que hoy en día la Argentina está en línea con sus emisiones. Si uno observa el inventario, no quiero entrar en mucho detalle porque a continuación Lu les va a presentar el inventario de la Argentina. La meta es de no superar en 2030 las 483 megatoneladas o millones de toneladas. Entonces, si lo comparamos con el inventario, que es realmente la herramienta de comparación o de seguimiento, vamos a ver que estamos bastante por debajo y yo creo que es bastante probable que podamos cumplir con esa meta. Claramente hay que seguir mejorando y esa meta podría ser más ambiciosa, y esa meta no está en línea hoy en día con los 2 grados o con el 1.5 y es mejorable, pero me parece que por ahora vamos por un buen camino que obviamente podría ser y debería ser más ambicioso. Muy bien. Hay otra pregunta, no sé si la querés leer directamente, Steffi. Sí, dale. Andrea Mendoza nos pregunta cómo ves la perspectiva en Latinoamérica frente a la lucha del cambio climático. ¿Qué país considerás que lidera el camino hacia la meta establecida en 2030? A ver, Latinoamérica tiene mucha variabilidad. Tenés países que están siendo súper ambiciosos en lo vocal, siempre han presentado contribuciones súper ambiciosas. Hay algunos que están haciendo muy bien toda la parte de reportes,
que es una pata súper importante. Nosotros creo que hemos mejorado mucho en los últimos años y le estamos poniendo bastante pila, para así decirlo, a que los reportes sean cada vez más transparentes y podamos ir viendo cómo se va luchando contra el cambio climático. Un país líder, si tuviera que elegir uno, diría que tal vez Costa Rica, porque es quien ha presentado una contribución que está alineada con la meta del 1.5, pero también hay que tener en consideración que Costa Rica es un país súper pequeño, con una población bastante pequeña también, entonces tal vez es más fácil mitigar una economía de ese estilo. Nosotros no nos olvidemos que somos un país bastante extenso y la verdad que eso aporta bastante. Y si les parece, leo una más y las próximas las dejamos para los próximos espacios de preguntas. La combustión de los autos es el mayor aporte en la Argentina. La dejo para que la conteste Luli, que me parece que es un gran pie para que Lu arranque su presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Me pone muy contenta ver que la gente sabe algo sobre el tema y que esté preguntando sobre eso. Así que, bueno, voy a seguir con la presentación, avanzar un poquito más. Ahora voy a hablar de unos temas un poco más técnicos, pero que, bueno, ya se empiezan a nombrar ciertos conceptos que capaz no todos estamos tan familiarizados con esos conceptos. Por ejemplo, uno de ellos es el inventario de gases de efecto invernadero, que justamente se empezó a nombrar, bueno, cómo se mide estos gases de efecto invernadero, cómo se sabe qué actividades son las que están generando o qué actividades no están generando tantas emisiones como uno cree. Bueno, el inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta para contabilizar los gases de efecto invernadero que son emitidos y absorbidos de la atmósfera por actividades antropogénicas en un periodo de territorio determinado. Ahora, ¿qué quiere decir toda esta definición? Gases de efecto invernadero hay varios, pero los principales que se tienen que medir es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. La definición también habla de gases que son emitidos y absorbidos de la atmósfera. Entonces, no solamente el inventario va a estar contabilizando aquellos gases que van hacia la atmósfera, sino aquellos que también estamos tomando de la atmósfera. Esto, por ejemplo, emitidos puede ser por la quema de combustibles, pero absorbidos pueden ser el dióxido de carbono, por ejemplo, por las plantaciones forestales. A su vez, la definición habla de que son emitidos y absorbidos por actividades antropogénicas. Esto tiene que ver con lo que hablaba Steffi. Los gases de efecto invernadero están en la atmósfera por procesos naturales y el efecto invernadero está bien que ocurra. El tema es qué pasa cuando las concentraciones de esos gases son tan elevadas que empiezan a generar cambios en los ecosistemas. Entonces es importante que estamos contabilizando aquellos gases que son provocados por las actividades humanas, no aquellos gases que son provocados por las actividades naturales. Y por último, lo que dice la definición es que se contabilizan en un periodo y territorio determinado. El periodo normalmente que se contabiliza es al cabo de un año, y el territorio determinado va a depender de qué tipo de inventarios estamos haciendo. Si es un inventario nacional, va a ser en el territorio nacional; si es un inventario provincial o municipal, ese territorio va a depender de la provincia y el municipio. Es muy importante tener en cuenta que se está contabilizando y estimando los gases, no se está midiendo, no se miden directamente de la atmósfera los gases, sino que es una estimación que se hace de los gases que se encuentran en la atmósfera. Ahora, ¿cómo es que se miden? Que se estiman, digamos. Se utilizan diferentes metodologías, pero digamos que la ecuación básica es la multiplicación entre un dato de actividad y un factor de emisión. Ahora, ¿qué son? El dato de actividad es un dato que nos da la idea de magnitud de la actividad humana. Por ejemplo, de la quema de combustible puede ser los metros cúbicos de nafta, los metros cúbicos de gas natural.
En la actividad, en la producción agropecuaria son las toneladas de granos producidos, en la producción de cemento son las toneladas de cemento producidos, o por ejemplo en la parte de residuos es la cantidad de residuos que van a disposición final, por ejemplo en el SEAMSE u otros sitios. Y eso se multiplica por el factor de emisión, que básicamente el factor de emisión es la relación entre los kilogramos de gas de efecto invernadero generado por una unidad de ese dato de actividad. Por ejemplo, kilogramos de dióxido de carbono generado por metro cúbico de gas natural, o kilogramos de metano por vaca, o kilogramos de óxido nitroso por tonelada de cemento producida. Por ejemplo. Y eso nos van a dar emisiones y absorciones. Es importante tener en cuenta que en el inventario las emisiones están con un número positivo y las absorciones con un número negativo. Entonces, para tener el número final, las emisiones netas, lo que se hace es emisiones menos las absorciones. Entonces, yo estaba comentando que existen diferentes metodologías, las que usan los países para reportar a la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que Steffi estuvo comentando que los países tienen que hacer reportes a la Convención. Bueno, una de las cosas que tienen que reportar a la Convención es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Esos inventarios tienen que estar realizados con las metodologías del IPCC. ¿Qué es el IPCC? Es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Este panel genera reportes con la mejor ciencia disponible sobre el cambio climático. No solo genera estas guías metodológicas, sino también diferentes reportes sobre el estado del arte del cambio climático. O sea, cuáles son los impactos sobre ciertos ecosistemas, cuál es la proyección de emisiones a futuro, cuáles son los escenarios que se esperan. Y entre las otras cosas que generan son las guías metodológicas. Y es importante que los países utilicen siempre la misma metodología, porque de esta forma los resultados entre países son comparables. Si Brasil y Argentina usaran diferentes metodologías, los resultados no serían comparables. Entonces no se podría decir, bueno, Brasil está generando mucho de esto, Argentina de otro, puede ser Brasil, China, Reino Unido. Pero es importante que todos usen la misma metodología. A su vez, el Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, genera también protocolos para estimar los gases de efecto invernadero, ya sea a escala comunitaria, que es el protocolo que se utiliza en los municipios, también pueden ser en las provincias, y también a nivel corporativo, que es el que utiliza el sector privado. Lo importante de estos protocolos es que tienen en cuenta las particularidades de una provincia, un municipio o de una empresa. En esta diapositiva voy a mostrar brevemente cuáles son los resultados nacionales. Estos resultados fueron reportados a la Convención por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación el año pasado. Es importante remarcar que estos resultados se obtuvieron siguiendo las guías metodológicas del IPCC, y las fuentes de emisión y absorción se agrupan en los sectores de esas guías, que son 4 sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, ganadería, deforestación, vamos a llamarlo agro porque es un nombre muy largo el sector, y el sector de residuos. A la izquierda de la diapositiva vemos un gráfico de torta. Ahí están las emisiones totales del año 2016, son 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, tiene en cuenta todos los gases de efecto invernadero, y vemos que el 53% de nuestras emisiones provienen del sector energético, del sector de energía, y esto tiene adentro, digamos, lo que se contabiliza dentro de ese sector está el transporte, como ya veo que dijeron en una de las preguntas, y la quema de combustible también para la generación de energía. Y también lo que es el uso residencial, comercial de la energía. A su vez, el 37% de las emisiones totales provienen del sector agro y deforestación. O sea, 37% de nuestras emisiones provienen de la actividad agropecuaria, de la actividad ganadera, siendo, digamos, la fermentación entérica, que es un concepto capaz muy técnico, pero el principal emisor,
que es proveniente de la actividad ganadera, y también es muy importante la deforestación. Y a su vez, acá también están las absorciones por las plantaciones forestales. O sea, este número es un balance. Estos 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente es un balance, ya tiene incluido las absorciones. Entonces, Argentina es un país emisor, no estamos absorbiendo la cantidad de carbono suficiente como para contrarrestar nuestras emisiones. Del lado derecho de la diapositiva ven la serie histórica total de las emisiones de Argentina, desde 1990 hasta 2016. Como vemos, en rojo está el sector energético, el principal emisor, y vemos que tiene una tendencia creciente a lo largo de los años, y como podemos ver, tiene pequeñas disminuciones a lo largo del tiempo, que la podemos ver en el 2001 y en el 2008. Esto puede ser que ustedes lo puedan asociar con las crisis económicas. Las crisis económicas generan una disminución, pero ojo, porque también una vez que se sale de esa crisis económica se genera lo que se puede conocer como el efecto rebote, o sea, empiezan a subir de vuelta las emisiones. Entonces, una crisis económica no es la solución para disminuir las emisiones. Ahora, se puede estar preguntando, bueno, pero ¿cuáles son las posibles fuentes de emisión en el sector privado? Bueno, el sector privado puede generar emisiones por la parte de energía, ya sea por la luminaria, los equipos que utiliza, la maquinaria, también por el transporte, ya sea de los empleados que van hasta la oficina o que viajan al exterior, a otra provincia, y también el transporte de mercaderías. Y a su vez por la generación de residuos, por ejemplo, ya sea el que conocemos todos en la oficina, que son residuos orgánicos, papel, metales, o también los residuos industriales. Las industrias también generan emisiones por la utilización de combustibles fósiles como materia prima para los procesos productivos. Ahora, con toda esta información que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá hay dos términos que se conocen como las respuestas al cambio climático, que son dos términos que los pueden haber escuchado antes. Uno de ellos es la mitigación. La mitigación son acciones para reducir la emisión o aumentar la absorción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, acciones para reducir la emisión, creo que una de las más conocidas es disminuir la quema de combustibles fósiles. Eso puede ser utilizando menos en los automóviles, reduciendo el transporte, digamos. Y también están las acciones para aumentar la absorción, que una muy fácil para reconocer esto es las plantaciones forestales. Lo que tenemos que tener mucho cuidado con las plantaciones forestales es qué especies se están utilizando y en dónde se están haciendo las plantaciones forestales. Normalmente se utilizan especies exóticas que al introducirlas en los ecosistemas pueden llegar a generar desbalances en los ecosistemas naturales. Entonces hay que tener mucho cuidado qué especies estamos utilizando y dónde las estamos plantando, básicamente. Y después está las acciones de adaptación, que son aquellas que reducen los impactos del cambio climático y aumentan la resiliencia de los socioecosistemas. Algo muy común, un ejemplo muy común de esto es que estamos viendo que la mayor concentración de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero aumenta la temperatura. Se espera que las olas de calor por este aumento de temperatura sean más frecuentes e intensas. Entonces, es importante que la infraestructura de una ciudad esté preparada para soportar esas olas de calor y que las olas de calor no sean tan dañinas para la salud humana y también para que no se haya cortes de suministro, ya sea electricidad, agua u otros servicios. Y por último voy a nombrar una pequeña lista de ejemplos de mitigación y adaptación en el sector privado. Esta es una lista pequeña, pero pueden ir a bibliografía y encontrar muchos más ejemplos. Además, es muy importante que se haga un inventario de gases de efecto invernadero para saber dónde tenemos que mitigar. El inventario nos da la información de dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos para poder mitigar. Porque capaz estamos gastando un montón de recursos, ya sean humanos o financieros, para mitigar algo que no va a tener tanto impacto sobre las emisiones. Capaz estamos mitigando algo que ni siquiera está
que es nuestra principal fuente de emisión. Entonces, este es un pequeño listado, pero si ustedes conocen en sus empresas o donde trabajan cuáles son las principales fuentes de emisión, se puede buscar cuáles son las acciones que pueden, que sean más eficientes y van a ser más eficaces para mitigar. Algunos ejemplos es el cambio de luminaria y electrónicos más eficientes, también apagar el aire acondicionado cuando nos vamos de la oficina o el monitor, también la generación de energía eléctrica de fuentes renovables. Cada vez es más fácil conseguir los paneles solares e instalarlos, también reducir la cantidad de viajes de personal y mercancías, el arreglo de posibles pérdidas de gas. Es común que las industrias tengan pérdida de gas que no solamente generan mayores costos, sino que es un desperdicio del recurso. Realización de techos verdes, de recolección de agua de lluvia y también, la nombre última, pero no es menos importante, la menor generación de residuos. Hacer una separación de residuos en origen puede reducir bastante nuestra generación de emisiones en el sector, en la parte de residuos. Y básicamente con esto cierro. Y si quedan algunas preguntas, por favor no duden en ponerlo en el chat y les vamos a estar respondiendo. Muchas gracias. Lu, si Muchas querés, gracias, te leo. Lourdes. Muy claro. Hay varias preguntas. Steffi, no sé si las querés tomar vos. Ok. Sí, si querés leo dos así que están en línea con lo que estuvimos hablando y el resto las dejamos para el final. Dale. La primera, perdón, no me anoté las preguntas, no me anoté de quiénes eran, les pido disculpas, después en todo caso lo busco. La primera era, ¿por qué no se impone o sugiere una misma metodología de medición global, justamente para poder hacer las comparaciones por país? Y la segunda era, según el Inventario Nacional, la ganadería es responsable de aproximadamente el 20% de la generación de las emisiones de GEI de Argentina. ¿Se sabe cuál es la participación en absorción o el 20% ya está neteado? Ok. La primera pregunta era sobre las guías, ¿verdad? Sí, las metodologías comunes. Las metodologías comunes para los países sí está la convención. Esto creo que Steffi vos tenés el vocabulario más... Si querés sí, meto yo otra. A ver, las metodologías son comunes y el IPCC pone las metodologías, pero tenés distintas versiones, la de 1996, que es la primera, y la de 2006. Sin embargo, el punto a destacar, y es el tema de, y hago énfasis en Alejandra, lo que has dicho, no se impone, es porque es un proceso de negociación entre estados, no hay posibilidad de imponer nada. Se tiene que llegar a un consenso entre qué metodologías se van a utilizar, y dentro de esas metodologías también hay que entender que los países no tienen todas las mismas capacidades técnicas, digo, para elaborar un inventario. Elaborar un inventario no es algo fácil, necesitas estadística anualizada, necesitas un sistema estadístico robusto. Entonces los países en desarrollo vamos mejorando notablemente con el paso de los años, pero no estamos ni ahí cerca de las capacidades de los países desarrollados. Entonces se va en camino a unificar las metodologías, y el Acuerdo de París así lo establece. Todos vamos a tener que estimar con la metodología 2006, pero bueno, es un proceso de mejora continua. Y Lu, te dejo con la segunda. ¿Me la podrías repetir, Steffi? Y obvio. Según el Inventario Nacional, la ganadería es responsable de aproximadamente el 20% de la generación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la pregunta es, ¿se sabe cuál es su participación en la absorción o si el 20% ya es un valor neteado? Ese 20% tiene en cuenta las emisiones que son por los procesos de fermentación entérica, la gestión del estiércol y las excretas en pasturas de la ganadería. O sea, son todas emisiones. La ganadería, las absorciones de ganadería, estoy asumiendo a qué se están refiriendo con las absorciones de la ganadería, pero si son las absorciones por pastizales, eso estaría dentro de otro, como de otro porcentaje, digamos. Entonces ese 20% son todas emisiones, y lo que se podrían llegar a considerar como absorciones de la ganadería están en otro porcentaje, digamos. Y el inventario de Argentina ya tiene eso incorporado, o sea, el número final, las emisiones totales. 37, ¿no? O sea, sería como un neto. Sí. Súper. ¿Quedó claro, Claudia? O si no, tal vez lo podemos resolver en la última parte, así le damos paso a Lu.
Ah, perdón, Sí. Ajas. Ajas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los impactos que genera el cambio climático. Luli, si me cambias de diapo, por favor. Pero antes de hablar de los impactos, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos viendo hasta ahora para poder entender esos impactos. Primero, ya sabemos que ya aumentamos más de 1 grado la temperatura media global desde la era preindustrial. Segundo, según el Acuerdo de París, nos comprometimos a mantener ese aumento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con esfuerzos tendientes a que sea por debajo de 1,5 grados. Y esto es muy importante, como vamos a ver a continuación, porque ese medio grado de diferencia es un abismo de diferencia en cuanto a impactos. Y cuarto, y muy importante, es que ya estamos experimentando los efectos del cambio climático. No es algo como por ahí teníamos el lujo de decir hace 30 años, que es algo que van a sufrir las próximas generaciones, nuestros nietos, nuestros hijos. No, lo estamos viviendo ahora y lo que va a pasar en los próximos años es que va a continuar exacerbándose. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué nos dice el IPCC con respecto a los impactos? Recordemos que el IPCC, como nos contaba Luli, es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que recopilan toda la ciencia disponible sobre el cambio climático y genera reportes sobre eso. Estos datos que ven acá, y pido disculpas de que estas infografías están en inglés, son datos del reporte que hizo el IPCC en 2018, que es un reporte especial sobre 1,5 grados centígrados justamente, y nos muestra las diferencias de impactos en un mundo con un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados y un mundo con un aumento de 2 grados centígrados. A modo de ejemplo, si tomamos lo que está en rojo, que es el porcentaje de la población global expuesta a calor severo al menos una vez cada 5 años, con un aumento de 1,5 grados va a ser el 14% de la población global. Con medio grado más va a ser el 37% de la población global. O sea que medio grado hace que ese impacto sea 2,6 veces peor. También lo vemos en el Ártico. Por ejemplo, el número de veranos sin hielo que va a sufrir el Ártico con 1,5 grados va a ser al menos una vez cada 100 años y con medio grado más es una vez cada 10 años. Es decir, que 10 veces peor va a ser ese impacto con medio grado de diferencia. Hay muchos impactos más, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pérdida de vertebrados, pérdida de plantas, pérdida de insectos de diferentes especies, que medio grado implica un aumento muy grande en ese impacto. Siguiente diapo. Otro impacto y que es muy relevante para nuestro país, ya que nuestra economía depende fuertemente del sector agropecuario, es el que tiene que ver en los rendimientos de los cultivos. Por ejemplo, si vemos el tercero de los amarillos, vemos que se proyecta una reducción en las cosechas de maíz en los trópicos del 3% con 1,5 grados y del 7% con 2 grados, es decir, 2,3 veces peor. Y cuando hablamos de los impactos en ciertos ecosistemas, por ejemplo, si hablamos de los arrecifes de coral, ya ahí los impactos son dramáticos. Medio con 1,5 grados centígrados de aumento, perdemos globalmente entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral. Medio grado más y prácticamente los llevamos a la extinción, ya que perdemos el 99%. Siguiente diapo. Bueno, y ahora nos vamos a los impactos que estamos viendo en Argentina. Y esto a modo de algunos ejemplos que hemos visto a lo largo de los años. Estamos viendo cada vez más inundaciones. Por ejemplo, la imagen de arriba a la izquierda es la inundación de La Plata de 2013. Estas inundaciones son cada vez más frecuentes y más intensas. Pero también estamos viendo cada vez más sequías más intensas. También estamos viendo retroceso de glaciares. Si ven la imagen abajo a la derecha, es el glaciar Uppsala en Santa Cruz, y vean la diferencia
entre 1928 y 2004, o sea, menos de 100 años de diferencia, y ese glaciar ha perdido un montón de masa. Siguiente diapo. Otros de los impactos que estamos viendo es un aumento de los incendios forestales en Argentina, estamos viendo olas de calor, pero también olas de frío, como nos muestra la noticia de la derecha, donde Jujuy sufre una ola de frío y Tierra del Fuego, al contrario, una ola de calor. Entonces estos extremos se están intensificando. Siguiente diapo. Y esta otra noticia que traigo me parece muy relevante para que entendamos que estos impactos, más allá de su implicancia ambiental, también tienen una significación muy fuerte en lo que significa nuestra economía. En 3 años perdimos el 1% del PBI en las inundaciones y con las inundaciones y la sequía. Es decir, que el cambio climático está afectando otra dimensión más allá de la ambiental. Y en la segunda noticia, que me parece muy relevante, sobre todo si estamos hablando con personas del sector privado, el foro de Davos, a principios de este año, catalogó la crisis climática como el mayor riesgo para la humanidad. Sé que en este momento de pandemia resulta un poco extraño estar hablando del cambio climático como el mayor riesgo que enfrentamos como seres humanos, y sin desmerecer para nada la situación tan particular que estamos viviendo, donde mucha gente está sufriendo. El problema es que la crisis que estamos viviendo ahora del coronavirus es algo que va a pasar, que no sabemos cuándo, pero es algo que se va a solucionar eventualmente. El problema del cambio climático es que es una crisis estructural que afecta muchas dimensiones diferentes y que de la única manera que vamos a poder solucionarla es tomando acciones para revertirla. Siguiente diapo. Bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante todo esto? Porque resulta que estamos viendo un montón de impactos dramáticos en el mundo y en Argentina. Entonces, siguiente, Luli. Debemos, como nos contaba Luli recién, mitigar para que los efectos del cambio climático sean menos graves. Debemos adaptar para que los impactos sobre la vida y las actividades sean lo menos devastadoras posible. Y sobre todo tenemos que conocer también, en particular lo que respecta a los impactos y efectos sitioespecíficos, para poder contar con las herramientas adecuadas para lograr las dos primeras, es decir, para lograr mitigar y lograr adaptar. Si no contamos con el conocimiento de, bueno, qué proyecciones hay para cada lugar del mundo y cada lugar de la Argentina, porque la Argentina en su totalidad no va a ser impactada de la misma manera, no vamos a poder tomar las acciones adecuadas. Siguiente. Y a modo de ejemplo, porque hay muchas regiones en Argentina y tampoco los queremos aburrir, simplemente dar algunas regiones con algunos impactos. Si tomamos, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, algunos de los principales impactos que se proyectan es, por un lado, un aumento de las inundaciones. ¿Por qué? Porque se proyecta un aumento de las precipitaciones, lo que va a generar un aumento del nivel del río de la Plata y, por ende, un aumento de las inundaciones. Y esto además es particularmente relevante porque, sobre todo, esos aumentos se van a dar en la cuenca baja de los ríos Matanza, Riachuelo, Reconquista, o sea que son zonas ya de por sí con poblaciones vulnerables. Entonces, el cambio climático también tiene un componente muy fuerte social, porque los principales afectados van a ser los que ya de por sí son más vulnerables. Otro impacto es un aumento de las olas de calor, que van a ser más frecuentes y más intensas. Y un tercer impacto es el avance de vectores. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de mosquitos. Cada vez temperaturas más cálidas y cada vez condiciones más húmedas van a hacer que esos mosquitos, que ya lo estamos viendo, se puedan desplazar cada vez más hacia el sur. Entonces estamos viendo casos de dengue, zika, chikungunya, cada vez que se van desplazando en dirección sur. Es decir, que el cambio climático también está impactando nuestra salud. Siguiente diapo.
Y a modo de otro ejemplo, nos vamos a otra región, la región de Cuyo, para ver qué otros impactos se van a dar ahí. Por ejemplo, un impacto muy importante es el de los deshielos. Se proyecta una pérdida de las zonas cubiertas de hielo en los Andes. De hecho, el año pasado el IPCC publicó un reporte especial sobre océanos y criósfera, donde se dice que los glaciares andinos van a ser de los más afectados en el mundo por su pérdida de masa. Entonces, en el siguiente impacto vemos que estos deshielos más una disminución de las precipitaciones van a generar en la región de Cuyo un estrés hídrico, es decir, que va a haber un agotamiento de las aguas superficiales. Y eso significa una disminución de los principales ríos como el Mendoza y el Atuel, y que esto, de nuevo, también tiene una implicancia económica, porque digamos, las aguas superficiales las necesitamos para beber, pero también para desarrollar actividades, por ejemplo, agrícolas. La zona de Cuyo, una zona muy importante vitivinícola, entonces esas actividades se van a ver impactadas por estos cambios en la disponibilidad del recurso hídrico. Siguiente diapo. Bueno, y ya para ir cerrando este webinar, queríamos cerrar con el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Por varias razones. Por un lado, porque seguramente ya han escuchado hablar de los ODS, es decir, que ya deben de tener algún conocimiento sobre ellos. Por otro lado, porque con todo lo que hemos estado charlando en la última casi hora que tenemos de webinar, vamos a tener una comprensión mucho más acabada de qué significan los ODS, y además porque queríamos dejar en claro que el cambio climático es una problemática que está enmarcada en un sistema de gobernanza global como son los ODS. Los ODS son 17 objetivos que a su vez se desglosan en 199 metas, las que a su vez se dividen en uno o más indicadores cada una de ellas. Y lo que es tan importante de esto es que integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la ambiental y la social, y se basan en un enfoque de derechos. Y si pueden observar cada uno de los objetivos, el 13 es el de acción por el clima, pero absolutamente todos los objetivos se ven afectados o afectan al cambio climático. Esa es la transversalidad del cambio climático. Y por lo tanto es fundamental hacer frente al cambio climático para pensar en un desarrollo sustentable o sostenible. A modo de ejemplo, no sé, si tomamos el objetivo número 5, igualdad de género, lo que hablábamos recién de cómo los impactos del cambio climático tienen implicancias sociales. Bueno, el cambio climático lo que hace es exacerbar esas desigualdades sociales. Pueden ser desigualdades económicas, pero también pueden ser desigualdades de género. ¿Por qué? Porque las desigualdades de género están en muchos de los casos asociados a desigualdades económicas. Es decir, que el cambio climático afecta el ODS 5. Y a su vez, si tomamos el ODS 7, por ejemplo, energía asequible y no contaminante, nos contaba Luli, el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina vienen del sector energético. Es decir, que si no logramos cumplir con el ODS 7 de transicionar hacia una matriz energética descarbonizada o más baja en emisiones, principalmente con fuentes de energías renovables, no vamos a lograr mitigar el cambio climático y mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados, como nos dice el Acuerdo de París. Siguiente diapo. Y para entender un poquito mejor el ODS 13, este ODS tiene 3 metas. Esto es a nivel nacional, ¿sí? Y estatal. Pero por ahora, la única que ha sido incorporada es la número 2, que es la de incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Como nos contaba Steffi al principio, esto tiene que ver con el Gabinete de Cambio Climático, tiene que ver con la ley, tiene que ver con los planes de acción.
Con lo cual nos muestra que todavía queda mucho espacio para seguir incorporando acciones, tanto por parte del sector público como del privado y como de la sociedad civil también. Y con esto ya quiero cerrar, porque veo que se nos está terminando el tiempo y vamos a la siguiente diapo, donde dejamos algunas conclusiones. Seguramente ustedes saquen muchas más y que por ahí les sean más afines a lo que se desarrollan profesionalmente. Simplemente a modo de conclusión, podemos decir que el cambio climático es una problemática global que requiere de respuestas integrales, locales e internacionales. Integrales por esto mismo que decíamos de la transversalidad en los aspectos ambientales, económicos y sociales. Número 2, el tiempo de acción es ahora para evitar llegar al punto de no retorno, es decir, llegar a un punto en el cual nuestras acciones para hacer frente al cambio climático no tengan el impacto que deseamos. 3, la mitigación y la adaptación son necesarias en todos los ámbitos y en todas las actividades, por eso no es solamente responsabilidad de los estados nacionales o subnacionales, es responsabilidad también de la sociedad civil, es también responsabilidad del sector privado. Y número 4, es necesario tomar decisiones utilizando la mejor ciencia disponible. Es decir, lo que nos muestra el IPCC, no podemos tomar decisiones si no es con la mejor ciencia con la cual disponemos hasta el momento. Y siguiente diapo. Queríamos dejarles algunas ideas de lo que vamos a hablar la semana que viene, en el próximo encuentro, que vamos a hablar cómo afecta el cambio climático a las empresas, qué empresas ya están actuando contra el cambio climático y cuáles pueden ser algunas de las ventajas de actuar ahora, tanto en beneficios para el negocio, digamos, de los privados como para la comunidad en general. Siguiente diapo y con esto ya cierro. Muchas gracias a todos por su atención. Tenemos un último espacio de preguntas donde podemos levantar algunas más de las que surgieron, pero antes de empezar les quería agradecer la atención y además les quería comentar, Graciela les puso ahí en el chat nuestro Instagram donde nos pueden contactar. Si no, también les puedo facilitar un correo, si es necesario, no sé, le escriben a Graciela y les comparten nuestros correos, no hay ningún problema. Las presentaciones se las vamos a compartir, la presentación se las va a compartir Graciela y todo el equipo del Premio Conciencia. Por último, nada, queríamos levantar algunas de las preguntas que fueron surgiendo. Les pido disculpas si tal vez no respondemos todas, sobre todo para no robarles más tiempo porque son y 29. Y nada, si quieren, chicas, voy levantando algunas y vamos respondiendo la que se sienta más cómoda. Dale. ¿Les parece esa dinámica? Dale. Bueno, la primera que fueron mencionando fue si consideramos que post pandemia una Argentina más empobrecida y con menos nivel de inversión industrial, por ejemplo, empeorará la situación de emisiones. ¿Y cuál es la proyección? Yo creo que esto un poco fue respondido por Haas en su presentación, pero si querés exponer un poquito más sobre el tema del efecto rebote o algo así, podemos profundizar, y si no, por ahí a preguntarle a quien la preguntó si se dio correspondía a su pregunta. No recuerdo quién fue. Sí, eso lo mencionó Luli, habló del efecto rebote y el hecho de que si bien las emisiones pueden disminuir, por ejemplo, a partir de una crisis, como pudo haber sido la del 2001 o la del 2008, lo que pasa es que después la necesidad de producir más, de lograr mayores beneficios, hace que la actividad crezca a un punto en el cual se superan las emisiones que fueron disminuidas por esa crisis. Justamente es para darles algunos datos concretos, en la crisis del 2008, en 2009 se vio una disminución de 1,4% del dióxido de carbono global, producto de los combustibles fósiles y la producción de cemento. Y sin embargo, en 2010 hubo un aumento de esas emisiones de un 5,9%. Es decir, que se superó incluso aquello que se había disminuido, por lo cual es un poco riesgoso pensar que una situación como esta nos va a llevar a una mitigación. Gracias, Has.
Otro comentario que justo salió ahora respecto a la educación. La verdad que por eso las tres creamos la iniciativa hablando por el cambio climático. Creemos que la concientización y la educación es el camino más acertado para poder trabajar por un mundo sostenible, y justamente si la gente estuviera más concientizada sobre el impacto que tenemos sobre nuestro planeta, creemos que podría tomar decisiones tanto a nivel individual, empresarial o incluso a la hora de votar mucho más conscientes y responsables, y también podríamos pedirle con mayor responsabilidad a nuestros gobernantes que implementen esas acciones que prometieron respecto al cambio climático o a la sostenibilidad en general. Por eso la retomo más allá de que es un último punto, pero porque es la base por la cual nosotros creamos esta iniciativa y por la cual empezamos a difundir mayor información sobre la problemática. Después, retomando una de las preguntas, perdonen que se me fue muy para arriba, luego no sé si te animás a tirar alguna propuesta de respuesta sobre la pregunta de Alejandra de los países agroindustriales, cuáles son los procesos de inversión más recomendables para reducir las emisiones del ganado, por ejemplo, o demás. Había un comentario en el medio respecto al tema también de la ganadería y cómo contabilizar las emisiones, y a estudios sobre una nueva visión de cómo aporta el sector ganadero. Ahí tal vez tenemos una posición un poco tomada nosotras de tomar esos estudios con pinzas, y te dejo, Lu, profundizar, que es tu área de expertise. Empiezo primero por el tema del estudio. Creo que conozco el estudio que se está hablando, y básicamente los estudios hay que tener mucho cuidado porque son justamente estudios que se hacen en un momento particular. Básicamente creo que conozco el estudio que está hablando, es un estudio que se hace con datos que no son iguales a los del inventario, por lo cual hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces las diferencias que arroja son esas. No sigue la misma metodología del inventario, entonces los inventarios, como nombré antes, tienen que realizarse con las metodologías del IPCC, y los estudios y los factores de emisión que entran en esas metodologías tienen que pasar una extensa evaluación por muchos expertos para que sean tomados por el IPCC. Entonces, un estudio solo no es suficiente como para que se cambie toda la metodología del inventario de Argentina, porque además Argentina tiene que reportar con las metodologías del IPCC. Y además el tema de los datos, es muy importante los datos. Argentina tiene que utilizar datos oficiales validados por los organismos de aplicación. Entonces todos los datos que se usan, por ejemplo, para el sector agro, que es la actividad agroindustrial, la forestal, tienen que estar validados por el Ministerio de Agricultura. Y muchos estudios utilizan fuentes de datos internacionales que muchas veces no coinciden y que los ministerios no te las validan. Entonces, esas también son discrepancias. Entonces, un estudio solo no es como lo suficiente. Sí puede habilitar un montón de discusiones, pero no es lo suficiente como para hacer un cambio en la metodología del inventario. Y después de la segunda era sobre posibles inversiones del sector. Y ¿Te animás o querés que eso lo profundicemos en las próximas? Yo prefiero profundizarlo así en las próximas, porque es como todo, se abre todo el mundo ahí, en las diferentes ramas que se pueden invertir. Bueno, y otra que puso Carolina del Toro es: se está trabajando articuladamente con el Ministerio de Energía porque la matriz energética tiene muy baja proporción de energías renovables o alternativas aún. Sí, tal como les mencionábamos, este trabajo se da en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde todos los ministerios y secretarías relevantes se sientan y se consensúan las medidas. El plan sectorial de energía tiene todas medidas que el Ministerio plantea y espera implementar en el futuro. Justamente nosotros trabajamos, o al menos Lourdes y yo trabajamos en el Ministerio de Ambiente, en el sector público. Entonces, el Ministerio de Ambiente hace de coordinador de todo el gabinete, y lo que se trabaja es con los ministerios para entender cómo podrán modificar y planificar nuevas políticas que permitan
llegar a la NS en primer lugar, y luego en 2050 presentar una estrategia a largo plazo donde podamos proyectar una visión de Argentina distinta, donde esperemos tener una matriz energética más limpia, menos basada en combustibles fósiles y demás. Pero bueno, eso es parte también de la planificación, y creo que si la sociedad estuviera más atenta y más involucrada, se podría reclamar un poquito más y exigir un poquito más qué tipo de matriz energética queremos tener a futuro, y no estar pensando siempre en el cortoplacismo, que como general se piensa la política, al menos hoy en día. Bueno, creo que no hay muchas más. En todo caso, si queda alguna otra consulta, las podemos contestar por mail, en nuestro Instagram, y nada, los esperamos la semana que viene. Grace, si querés cerrar. Muchísimas gracias a todos por la participación. Agradecerles, la verdad que un placer que hayan compartido sus conocimientos, que hayan dado de su tiempo para seguir generando conciencia en distintos ámbitos. Las esperamos el viernes próximo, va a ser al mediodía, después va a llegar el correo con los horarios correctos. Y también vamos a mandarles en un ratito por mail la grabación, el link para acceder nuevamente a los contenidos, y les vamos a compartir la presentación a todos los que participaron. Muchísimas gracias a todos de corazón, y bueno, sigamos conectados. Gracias, que tengamos Muchas gracias. Muchas gracias.